voy admitiendo, así ya seguimos. Recuerden que yo subo el video, después si hay algo que no les cerró bien, vuelven a mirar el video, ¿sí? Y cualquier duda me preguntan por WhatsApp. Bebé. ¡Ay, cosita! ¡Hermosa! Cosa hermosa. ¿Cómo se llama? Candelaria. Esperen que termino de admitir, si no después me cuesta ver cuando me piden entrar. Profe, una consulta. Dale. Yo noté los nutrientes, me falta uno. Tengo hidrato de carbono, proteínas, lípidos. Y ahora vamos vitaminas. ahora en esta nuevo PowerPoint te los vas a tener todos. Que es un PowerPoint que yo se los dejé, pero ahora se los voy a explicar. ¿Ah? Recuerden desactivar sus micrófonos y activarlos solos para hablar. Así no tenemos mucho ruido de fondo. Les comparto el otro, que fue el que yo les dejé también ahí en el campus. Tengo la pantalla que se me empieza a reclinar. Se ve que está vencida las visuales. Voy a terminar asomada nomás. Bueno, les comparto pantalla. ¿Dónde lo dejé al otro? Ya veo que lo cerré. Esperen, que se ve que cerré todo. Sí, saqué el otro. Esperen un segundito, que saqué el de nutrientes. Ahora sí. Este yo se los dejé a ustedes en el campus. Y ahora se los voy a compartir bien. Esperen que admito. Van entrando. Este. Bien. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, se ve. Ahí está. Pensé que ya que al otro lo había terminado de explicar, pero ahora después me acordé que no. Lo hicimos a tiempo. Bueno, ahí el compañero preguntaba los distintos tipos de nutrientes que él había llegado a notar. Bien, los nutrientes los podemos dividir en dos grandes bloques o en dos grandes grupos, ¿sí? Uno tiene que ver por el tamaño de esos, a nivel molecular, ¿sí? El tamaño de esas moléculas. Aunque uno dice el tamaño de esas moléculas, estamos hablando de algo que no lo podemos ver, ¿sí? Bien. Y por otro lado, también se los llama diferente por la cantidad que necesitamos incorporar diariamente. Entonces, los nutrientes los podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los macronutrientes, ¿sí? Los necesitamos en cantidad, son moléculas más grandes y más complejas, y los micronutrientes son moléculas un poco más sencillas y necesitamos ingerirlas en menor cantidad. ¿Tá? Dentro de los macronutrientes vamos a tener tres grandes grupos o tres nutrientes principales. Por un lado las proteínas, todas de origen animal, ¿sí? Los hidratos de carbono, de origen vegetal, y los lípidos que son de ambos, ¿sí? Ahora que, como les dije recién, que diga predominantemente, no quiere decir que los animales no tengan en su estructura hidratos de carbono, ni que los vegetales tengan en su estructura proteínas, ¿sí? Nada más que en unos predominan una cosa, un tipo de nutriente, y en otros predomina otro tipo de nutrientes. ¿Ah? Bien. Profe, perdón, busco este Power y no lo encuentro en el campus. ¿No está en el campus? Lo que usted subió son videos.
Ah, bueno. Entonces, no sé, chicas. A ver, necesito que haga casi lo necesito. Le digo lo Fernando que tiene figura, razón. le digo lo que figura en el Dale, campus decime, porque no lo tengo acá presente. para que nos quede, porque sí, yo lo tengo anotado, pero por el video. Pero en el video figura distinto, como por separado figura todo esto, no este esquema así. Sí, pero yo me parece que lo pasó por el grupo. Me parece me que lo pasé. exacto, lo pasé por WhatsApp, ¿no? No sé, Sí, yo no está lo por tengo. WhatsApp. Porque Sí. yo lo imprimí. Tiene que Lo que estar está de nutrientes empieza con, ¿qué son los nutrientes? Sí. Nutrición y nutrientes, parte 1, nutrientes, parte 2. Mirá, ahí te lo puse. En el grupo de WhatsApp. ¿Estás con celular conectada? No, Sí, está en el grupo igual. Ahí te puse, te compartí dónde estaba. ¿Ves los puntitos? sí, Bueno, si le ahí haces, está, ¿lo encontraste? ahí está. Viste que a veces Sí, entre tanta charla por WhatsApp se pierde. Así que gracias. no te preocupes. Yo sabía que de algún lado lo había subido, pero no me acordaba en dónde. Lo que pasa es que en el video yo lo explico a esto. ¿Sí? Bien, y las vitaminas y los minerales. ¿Sí? Las vitaminas las podemos dividir en dos grandes grupos, las hidrosolubles, es decir, si yo las pongo en agua se solubilizan, ¿sí? Se logran mezclar con el agua, ¿sí? Y las vitaminas que son liposolubles, que solo se pueden mezclar en lípidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una y otra? Es que yo puedo consumir toda la cantidad que se me antoje de vitaminas hidrosolubles, pero no puedo consumir toda la cantidad que quiera de vitaminas liposolubles. ¿Por qué? Porque las liposolubles no las puedo eliminar por orina. Por lo tanto, las acumulo en el cuerpo y terminan transformándose en un tóxico. ¿Sí? Bien. Y después tenemos los minerales. ¿Qué es esto? Profe, una consulta. Sí, dale. De liposolubles, ¿algún ejemplo? Ahora te los voy a dar a todas. ¿Cuáles son Listo. lipo y cuáles son hidro? ¿Ah? Bien. De los hidratos de carbono. ¿Qué son estos de los hidratos de carbono? ¿Sí? Son moléculas grandes, ¿sí? Compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, ¿sí? Y oxígeno. Pero principalmente carbono e hidrógeno. ¿Ah? Carbono e hidrógeno. Los hidratos de carbono yo los puedo ver formando moléculas muy grandes o moléculas un poco más sencillas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las moléculas más complejas? Por ejemplo, las fibras. ¿Sí? Viste que a veces te dicen, ay, tienes que consumir más fibras. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las fibras principalmente son hidratos de carbono complejos o lo que se suele llamar polisacáridos. ¿Sí? Por ejemplo, el almidón, ¿sí? La celulosa, son hidratos de carbono complejos llamados polisacáridos. Recién hablábamos del choclo, ¿sí? El choclo principalmente está formado por polisacáridos, especialmente celulosa. Y la celulosa en nuestro organismo no tiene enzimas para digerirla, es decir, para romper la molécula de celulosa en partes más pequeñas o en moléculas más sencillas. ¿Ah? Entonces, a veces, cuando uno está constipado, generalmente te dice el médico, tenés que comer más fibra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad la fibra no la puedo digerir, no la puedo romper en moléculas más sencillas para que esas moléculas más sencillas pasen después al torrente sanguíneo y lleguen a las células y sean aprovechadas. Como no puedo hacer eso, las fibras lo que hacen es barren nuestro intestino, se transforman o forman parte de nuestra materia fecal y hacen que nuestro proceso
de eliminación de desperdicios sea mucho más fácil, ¿sí? Acelera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la formación y el tránsito de la materia fecal, ¿sí? Bien, esos son polisacáridos que están presentes en las plantas, ¿ah? El almidón y la celulosa. Pero nosotros, cuando consumimos muchos hidratos de carbono, ¿sí? Por ejemplo, vamos, no sé, a una fiesta y comemos sándwich, comemos tortas, masas, todos son predominantemente hidratos de carbono. Nuestro cuerpo esos hidratos de carbono los va a utilizar, pero aquellos que no los puede utilizar, los almacena. ¿Y cómo los almacena? Los almacena en forma de glucógeno, ¿sí? Vuelvo a repetir, todos los hidratos de carbono que nosotros consumimos y que no vamos a usar en el mismo momento, ¿sí? Nuestro cuerpo lo almacena en forma de glucógeno, lo almacena en músculo y en hígado, principalmente. Si después de esa fiesta dormimos, ¿sí? 10 horas de corrido, porque estuvimos toda la noche festejando, nuestro cuerpo va a necesitar energía para seguir funcionando. No importa que estemos durmiendo, el cuerpo sigue manteniéndose en actividad. ¿Qué va a hacer el cuerpo en 10 horas de ayuno? Bueno, esos hidratos de carbono que almacenó porque no iba a utilizar y los almacenó en forma de glucógeno, va a empezar a romper esas moléculas de glucógeno para liberar a la sangre glucosa, ¿sí? Y que esa glucosa llegue a todas las células para que esas células se mantengan vivas. ¿Cuál es la función principal de los hidratos de carbono? Es proveernos energía, ¿sí? No sé quién hizo alguna vez deporte y compitió, ¿sí? En algún deporte. O tienen hijos o sobrinos que compiten y dijeron, tío, tía, venís a verme que tengo una carrera o tengo partido de fútbol. Sí, entonces es todo un campeonato. Bueno, ¿qué suelen consumir los chicos antes de competir? Y uno los ve comiendo Pastas. Pastas. pastas, ¿sí? O los vemos con los chupetines. En mi casa, familia de nadadores, me harté de pasar horas viendo cómo nadaban, ¿no? Y uno espera horas a veces, y los chicos esperan horas para después nadar 2 minutos. Y en ese tiempo de espera, uno los ve con barritas de cereal o los ve con chupetines, ¿sí? Que el entrenador reparte chupetines. ¿Qué está repartiendo? Está repartiendo hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono tienen la ventaja de proveernos energía de manera inmediata. Si yo necesito energía dentro de una hora, a mí me conviene comer hidratos de carbono, ¿sí? Y si necesito energía ya, esos hidratos de carbono tienen que ser hidratos de carbono simples, no complejos, simples. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono los podemos clasificar en simples y complejos. Complejos es, por ejemplo, el glucógeno, el almidón, ¿sí? La celulosa. Son complejos. ¿Por qué? Porque son varios hidratos de carbono simples unidos entre sí, formando una molécula más grande. ¿Sí? Esos son los hidratos de carbono complejos. Los hidratos de carbono simples son los que nosotros más conocemos, que son, por ejemplo, la glucosa. ¿Sí? La glucosa es un hidrato de carbono simple, que está presente, por ejemplo, en la caña de azúcar, ¿sí? O en algunos alimentos que solemos consumir. Otros hidratos de carbono simple es la fructosa, presente en las frutas, ¿sí? Me como una naranja o me como una frutilla, ay, porque estoy a dieta y elimino los hidratos de carbono. Bueno, ¿sabes qué? No estás eliminando los hidratos de carbono, estás comiéndolo en menor proporción, pero
ese hidrato de carbono que estás consumiendo se llama fructosa. Y después hay otro hidrato de carbono que es la lactosa. ¿Sí? La lactosa está presente en la leche. La leche en realidad es dulce. Esos son hidratos de carbono simples. Nuestras células no pueden recibir o no pueden dejar entrar hidratos de carbono complejos. Solo deja entrar a los simples. Y entonces uno dice, ¿para qué como pan? En realidad tu sistema digestivo, a través del proceso de la digestión, se encarga de romper ese hidrato de carbono complejo, rompe esas moléculas y separa, ¿sí?, las moléculas más simples, que son los hidratos de carbono simples. ¿Sí? Entonces, miren este cuadrito. Yo tengo los polisacáridos, que son cientos o miles de monosacáridos reunidos o unidos químicamente entre sí, formando una molécula más grande y más compleja, como el almidón, la celulosa, el glucógeno. ¿Sí? Ahora, no solamente hay polisacáridos, también hay disacáridos, que es la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la maltosa, ¿sí?, que es la unión de dos glucosas, dos monosacáridos que son idénticos. Un monosacárido llamado glucosa unido a otro monosacárido llamado glucosa. ¿Sí? La sacarosa, el azúcar que vos consumís diariamente y que se extrae de la caña de azúcar, en realidad se llama sacarosa. Nosotros le decimos azúcar, pero se llama en realidad, su nombre correcto es sacarosa. ¿Por qué? Porque es la mezcla de glucosa con fructosa. Y después tenemos la lactosa presente en la leche, que es la unión de la glucosa con la galactosa. Yo antes les dije mal, les dije lactosa como monosacárido. Me confundí, galactosa. ¿Sí? Y acá tenemos tres monosacáridos representativos, como la glucosa, la fructosa y la galactosa. Las Hace una células... consulta. Sí. Disculpe, los disacáridos pasan a ser también carbohidratos complejos, ¿no? O sea, solo es No simple el llegan que a tiene... ser complejos, no llegan a ser Ajá. complejos, ¿sí? Están ahí Tampoco simples. intermedios. Son en Está. realidad, si vos te fijas, son los que más consumimos diariamente. Claro, por eso pregunto, soda. porque si los polisacáridos tienen muchos y los Sí, monosacáridos tiene uno, entonces los disacáridos, ¿dónde los están metemos? más cerca de los simples que de los complejos, ¿sí? Perfecto. Igualmente, vos consumís, haces ahora un té con leche, ¿sí? Y no le pones edulcorante, le pones azúcar y leche. Vos estás incorporando sacarosa y lactosa. ¿Ah? Tu cuerpo, Claro. las células de tu cuerpo no reciben ni sacarosa ni lactosa. Tu sistema digestivo se va a tener que encargar de, a la sacarosa, romper la unión entre la glucosa y la fructosa para separarlas. ¿Sí? Y entonces a tu célula va a entrar glucosa por un lado y fructosa por el otro. A la vez dije que te tomaste un té con leche. La leche tiene glucosa y galactosa. Tu sistema digestivo, a través de la digestión, se va a encargar de romper esta molécula de lactosa para separar por un lado la glucosa y por el otro lado la galactosa. Y a su vez, dos moléculas de glucosa no estarían formando... Bueno, me parece Si que consumís no. algo rico en maltosa, en realidad estás incorporando dos de glucosa. Bueno, tu sistema digestivo va a romper esa molécula de maltosa y va a separar esas dos glucosas. ¿Para qué? Bien. Para que a las células que conforman tu cuerpo entre glucosa, fructosa, galactosa. ¿Sí? No entran disacáridos, entran solo monosacáridos. ¿Ah? Entonces, si me como un pan, el pan de la hamburguesa anterior, ¿sí?,
mi sistema digestivo a través del proceso de la digestión. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien, disfrutando del día de lluvia. Bien, para la clase de hoy, como les informé, no apareció el audio, ¿se escucha? Lo que van a hacer es mirar Cari, mutea tu... yo dejé sobre nutrientes, Cari. parte 1 y parte 2. Uno Cari. tiene fecha de la clase pasada y otro tiene la fecha de Lo hoy. tiene Karina, ¿no? ¿Abierto? Sí. Videos, Karina. Creo que sí. y que ya hayan leído Bueno, no los importa. textos que veníamos trabajando hasta ahora, que fueron bastante poquitos. Está totalmente Me abstraída, gustaría, fijándome por ya otro que lado. hablamos la clase pasada, la diferencia entre comidas y alimentos. Sabemos que los alimentos... Karina, Sí, mutea porque me están escuchando 2 veces. perdón, Ahí está. pues sin querer estaba buscando dónde estaban los videos suyos. Estabas totalmente compenetrada en el audio que estabas escuchando y no nos escuchabas a tu compañera de amiga. Te decían, Karina, cerrate. Pido mil disculpas, chicas, no fue con intención, pidas disculpas. No pidas disculpas por eso. Bueno. Entonces, como para terminar, yo lo que termino de entender es que los disacáridos, por una cuestión también del proceso que le lleva al organismo descomponer a la maltosa, o sea, descomponer un polisacárido o de un disacárido no es lo mismo, por eso está más cercano de ser un monosacárido. De ser un monosacárido. Bien. Para estas cosas, Gracias. por ejemplo, no tengo manera de procesar, a la celulosa no tengo ciertas sustancias que se llaman enzimas para poder aprovechar la celulosa, ¿sí? Entonces yo por más que la celulosa haga lo que haga, no tengo sustancias en mi sistema digestivo para poder aprovecharlo y por eso se transforma en un desperdicio. ¿Ah? Pero hay otros componentes como el glucógeno o el almidón. Yo les dije, el glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo. Por lo tanto, si yo me como un churrasco, ¿sí?, que es músculo de la vaca, es muy probable que haya glucógeno en ese músculo. Y si hay glucógeno, las enzimas presentes en mi sistema digestivo se van a encargar de separar este glucógeno, de romper esas moléculas. Al principio las transformará en disacáridos para después transformarlas en monosacáridos y que recién ahí mi intestino absorba esos nutrientes. ¿Sí? Bien. Las proteínas son un poquito más complejas. ¿Sí? Yo sé que en los hidratos de carbono están formados por carbono e hidrógeno que me aportan energía, ¿sí? Sirven para eso, que los puedo agrupar según la complejidad en polisacáridos o en disacáridos y monosacáridos, ¿sí? Que los monosacáridos son los que ingresan a las células de mi cuerpo, ¿sí? Son los verdaderos nutrientes, los monosacáridos, es decir, la glucosa, la fructosa y la galactosa son los 3 nutrientes propios, aprovechables por el cuerpo, que son aportados o que están incluidos dentro de los hidratos de carbono o clasificados como hidratos de carbono, ¿sí? Las proteínas son un poquito más complejas. Nosotros, ¿sí?, como animales, somos puras proteínas, ¿sí? Nosotros estamos formados puramente o en un gran porcentaje por proteínas. Tenemos hidratos de carbono que nos conforman y tenemos lípidos que nos conforman, pero prácticamente somos proteínas. ¿Sí? Así que si yo tengo que pensar, si la función de los hidratos de carbono es aportar energía y nosotros somos proteínas, la función de las proteínas son mucho más complejas. ¿Sí? Son más las funciones que cumplen las proteínas. Por ejemplo, estructuralmente somos proteínas, por lo tanto forman parte de nuestra estructura. Sirven para reponer y construir células, tejidos, órganos. Los anticuerpos que nos permiten defendernos del COVID son proteínas. Pensemos, ¿sí?, que los anticuerpos que nos defienden son proteínas, pero a la vez las vacunas, ¿sí?, se formaron, o en su gran mayoría las vacunas están formadas de acuerdo a
la proteína que utiliza el virus para poder ingresar a nuestro cuerpo. Si los virus tienen proteínas. ¿Ah? Fíjense en las proteínas que las encontramos en todos lados. La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos, ¿sí? Y es la proteína que le da el color rojo a nuestra sangre, es la encargada, por ejemplo, de transportar oxígeno y de transportar dióxido de carbono. Y a la vez la hemoglobina está formada por hierro. Entonces pensamos, uy, estoy anémica. Y entonces el médico me dio hierro para tomar. ¿Por qué te dio hierro? Porque en realidad al estar anémica tenés menos glóbulos rojos. Si tenés menos glóbulos rojos, tenés menos hemoglobina. ¿Sí? Y si tenés menos hemoglobina, tenés menos hierro. Y el hierro es el que te permite que tus glóbulos rojos transporte el oxígeno. Por lo tanto, si tengo poco hierro, tengo poca posibilidad de llevar el oxígeno necesario a todas las células de mi cuerpo. Otra, ¿sí?, de las funciones que cumplen las proteínas es también sirven como transportadores. Acá no está, pero sirven para transportar otras sustancias. ¿Qué otras funciones más? Por ejemplo, ¿escucharon hablar del colágeno? Sí. El que pierde la piel. Ay, sí, nos arrugamos todos, ¿sí? Por culpa del colágeno. El colágeno es una proteína, ¿sí? Es una proteína estructural que hace que nuestra piel guarde cierta estructura, cierta posición, cierta forma, ¿tá? También las proteínas, pero en muy menor proporción, nos proveen de energía, ¿sí? Hacemos una dieta hiper estricta y entonces nuestro cuerpo lo primero que eliminamos nosotros son los hidratos de carbono, que son la fuente principal de energía. Eliminamos los hidratos de carbono. El cuerpo, como necesita energía para seguir funcionando, o las células de nuestro cuerpo necesitan energía para seguir funcionando, ¿de dónde van a tomar esa energía? La van a tomar de las grasas, ¿sí? De los lípidos que están presentes en nuestro cuerpo. Por lo tanto, como estamos en esta dieta estricta, no le proveemos al cuerpo hidratos de carbono, pero el cuerpo necesita energía, la va a tener que sacar de las grasas. Y ahí comienza a consumir grasas, ¿sí? Felices estamos todos de la vida porque empezamos a sentir que bajamos de peso, porque empezamos a eliminar grasa. Las grasas comienzan a desaparecer. Pero imagínate, ¿ahí es cuando funciona el metabolismo? El metabolismo es, en realidad, todas las actividades que hacen tus células. Todas las actividades que hacen tus células para mantenerse vivas o para mantenerse en funcionamiento, a eso se le llama metabolismo. Más adelante en la cursada lo vamos a ver, ¿sí? Profe, entonces, ¿y qué son esos polvos que le dicen proteínas? Que son la proteínas. gente de los gimnasios. Sí, son proteínas, en realidad. Son polvos. ¿Pero son un montón de proteínas juntas? Claro, exactamente. Son sobredosis de proteínas. ¿Por qué? Porque necesitas darle a tu cuerpo energía. Las proteínas son estructurales dentro de la función. Entonces, en los gimnasios se consume mucha proteína para generar más masa muscular. ¿Sí? Yo necesito incorporar proteína para generar más proteína. Lo vamos a ver después a eso, para no hacernos lío. ¿Sí? Pero pensemos que una vez que vos no incorporás hidratos de carbono, eliminaste todas las grasas de tu cuerpo, ¿sí? Pensemos en casos extremos de alguna enfermedad como puede ser la anorexia o la bulimia, donde al cuerpo se le está privando de alimentos y el cuerpo necesita mantenerse vivo, ¿sí? ¿De dónde va a sacar, si ya no tiene grasas ese cuerpo, de dónde va a sacar energía? Comienza a sacarla de los músculos, ¿sí? Comienza a utilizar recursos, ¿sí? O reservas que no son buenas, que están presentes en el mismo tejido muscular que son las proteínas. ¿Sí? En el caso de los
niños en África, ¿sí? O si no nos vamos tan lejos, en el norte argentino, ¿sí? En algunos lugares totalmente despoblados, donde hay personas desnutridas, uno ve que lo que no tienen es masa muscular. Y uno ve que son piel y hueso, dicen, ¿no? Solemos decir, quedó piel y hueso. ¿Por qué no tienen masa muscular? Porque el cuerpo comenzó a buscar reservas de energía en el músculo. Y el músculo son proteínas. ¿Sí? Ahora, las proteínas, y con esto terminamos, porque ya les di bastante. Las proteínas son polímeros. ¿Qué es un polímero? Miren, no sé si llegan a ver mi cadena. ¿La ven a mi cadenita? Mi cadena está formada por eslabones que están unidos uno al lado del otro. Los eslabones son todos iguales. ¿Sí? Yo puedo decir que la cadena que tengo puesta en mi cuello es un polímero. ¿Por qué? Porque está formada por pequeñas unidades, en este caso, cada uno de los eslabones de mi cadena, que se llaman monómeros. ¿Sí? Las proteínas son como mi cadena. Son polímeros porque están formadas por la repetición de unidades llamadas monómeros. Los monómeros de mi cadena se llaman eslabones. Los monómeros de las proteínas se llaman aminoácidos. Cuando llegamos a determinada edad y las uñas se nos empiezan a cuartear, el pelo se pone quebradizo, la piel se reseca, hay una propaganda que te dice que tenés que consumir determinado producto, que en este momento ahora no me acuerdo. Tiene el nombre de una mujer, me parece. Romina Ford, Omega Gracias. Tenemos que empezar a consumir Romina Ford, ¿sí? ¿Qué es eso? Son aminoácidos, ¿sí? Son aminoácidos. Estamos incorporando las pequeñas unidades que forman las proteínas. Esos monómeros, ¿sí? Que van a formar las proteínas. Los monómeros que forman las proteínas se llaman aminoácidos. Y de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que se enganchen en esa cadena, van a recibir distinto nombre. Si tengo de 2 a 10 aminoácidos unidos uno al ladito del otro, como una cadenita, agarraditos uno de la mano, uno al lado del otro, a esa cadenita, no le digo proteína, le digo oligopéptido. Si tiene más de 10 aminoácidos, pero menos de 50, lo voy a llamar polipéptido. Ahora, si yo junto, ¿sí?, entre 50 a 100 aminoácidos o más, ya ahí hablo de que eso es una proteína. Entonces, si yo como carne, ¿sí?, el patty de la hamburguesa del PowerPoint anterior, estoy comiendo carne, estoy comiendo proteínas. Pero mi cuerpo, al igual que los polisacáridos, no los podía incorporar a las células como molécula compleja, sino solamente podía incorporarlo como monosacárido, las proteínas que yo incorporo de origen animal, mis células no las puede incorporar con 10 aminoácidos, o con 100 aminoácidos, o con 500 aminoácidos. Mi sistema digestivo tiene que desarmar esa proteína y dejar la unidad más básica de la proteína, que es el aminoácido. Porque a las células solo pueden entrar los aminoácidos. ¿Se dan cuenta lo importante que es nuestro sistema digestivo? ¿Sí? Sin el proceso de la digestión, mi cuerpo no puede aprovechar los nutrientes presentes en los alimentos. ¿Por qué? Sí. Perdón, no sé si Dale, me estoy dale, adelantando. todo lo que Los aminoácidos, acá dice que tienen 20, que de los cuales 12 son no esenciales. En el video te decía que eran no esenciales porque el cuerpo los podía fabricar, y 8 esenciales porque el cuerpo no los puede fabricar. Sí. Entonces, los oligopéptidos y los polipéptidos serían, digamos, los esenciales para el consumo. No.
Lo llamo oligopéptido a cualquier cadena de aminoácidos que tiene entre 2 y 10 aminoácidos. Ahora después Pero más adelante si- vamos a ver que esos aminoácidos pueden ser repetidos. Si yo me quiero armar un collar de perlas, ¿sí? Yo tengo 20 colores. Pero si de estos 20, 12 no los necesita. 12 no es que no los necesito, mi cuerpo tiene la capacidad de Por poder eso, o sea, producirlos por sí mismo, ¿sí? De los 20 aminoácidos que existen, imagínate que solo existen en el mundo 20 colores. si yo en lugar de consumir, no sé si funciona de esa manera, si en lugar de consumir aminoácidos, consumo oligopéptidos y Son aminoácidos. polipéptidos. Son aminoácidos. ¿No entendiste el Sí, pero concepto? son de menor, Sí. son cadenas menores. Sí, pero seguramente O sea, en un alimento que vos consumís, ¿ah? En un alimento que consumís vas a tener millones de oligopéptidos en el medio. En realidad vos cuando consumís un alimento consumís proteínas, ¿sí? ¿Por qué hago esta clasificación de oligopéptidos, polipéptidos, proteínas? Porque nosotros fabricamos proteínas, ¿sí? Las células tienen la función de fabricar proteínas. Cuando veamos ADN, esto te va a cerrar un poquito más. Yo puedo tener entre estos, puedo consumir, ¿sí? Proteínas y imagínate un oligopéptido de 10 aminoácidos. Y estos 10 aminoácidos son todos iguales, son todos del mismo color. Armo una pulserita con 10 perlas, todas rojas. A lo mejor esas rojas que puse justo están dentro de los esenciales. Y es un esencial. Esa es tanta la variedad, a esto quiero ir. En realidad las proteínas están formadas por aminoácidos. Aminoácidos existen en la vida solo 20. ¿Sí? Es como si yo te dijera, mira, de todos los colores que ves en el mundo hay solo 20. Pero vos esos 20 podés combinarlo de 1000 maneras. Si yo quiero armar un collar y solo dispongo de 20 colores, yo puedo armar un collar largo, un collar pequeño. Puedo armar un collar de un solo color. De un color de esos 20, de otro color de esos 20, así 20 veces. Puedo armar ese collar no solamente de un largo determinado, sino poniendo 2 colores, alternando 2 colores. O puedo armar ese collar alternando esos 2 colores, pero poniendo 2 rojos, 2 azules, 2 rojos, 2 azules. Puedo a su vez armar ese collar utilizando 3 colores. Y voy a poner esos 3 colores intercambiados, uno rojo, uno amarillo, uno verde. Rojo, amarillo, verde. Y después lo voy a cambiar y no voy a seguir rojo, amarillo, verde, voy a hacer rojo, rojo, rojo. Verde, verde, verde. Esto hace que con solo 20 aminoácidos yo tenga la posibilidad de crear una cantidad increíble de proteínas diferentes. Solo con 20 colores, solo con 20 aminoácidos. Si yo te hago toda que vos generes una combinatoria utilizando 20 colores y me armes collares y no te digo la longitud de ese collar, te vas a hartar de generar todas distintas combinaciones y posibilidades de armados de collares. Y yo te digo, son 20 colores nada más. perfecto, ahora sí. Gracias, profe. Estos 20 aminoácidos tienen nombre, que no nos importan, ¿sí? Dentro de estos 20 aminoácidos hay 12 que tienen determinado nombre y que los fabricamos nosotros, y 8 que no, que los necesitamos incorporar en la dieta. ¿Qué pasa con alguien que es vegano? Que no consume carnes. La tiene que buscar de otro lado. Lo tiene que incorporar de manera artificial. Profe, nos queda menos de un minuto. Sí, ya sé. Bueno, dejamos acá, ¿les parece? ¿Me hacen recordar la clase que viene? ¿Dónde dejamos por si yo me olvido? Sí. Les voy a dejar de tarea que terminen de escuchar este audio, esta clase que yo dejé y que está en la plataforma, y que la clase que viene me hagan preguntas. ¿Listo? Ok, profe. Listo, profe.